Pero vamos a otro tema. La Cámara de Diputados finalmente rechazó la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. De esta forma, en menos de una semana se caen 2 libelos acusatorios a ministros del presidente Gabriel Boric. Vamos a profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Espinosa, director de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo has observado tú lo que ha pasado esta última semana, donde de manera bien inédita tuvimos 2 acusaciones constitucionales? Digo inédita porque esta debería ser una herramienta como bien reservada, pero se ha aplicado harto últimamente, y finalmente las 2 terminan cayendo. Sí, a ver, encontramos ya un patrón que se ha instalado en la política en Chile de hacer un uso reiterado del instrumento de la acusación constitucional, que básicamente es un instrumento que tiene una naturaleza más bien política que jurídica. Y este uso reiterado se disparó durante el gobierno anterior, cuando el Frente Amplio se encontraba dentro del mundo de la oposición. Y bueno, y ahora nos encontramos también que la oposición de derecha está haciendo un uso reiterado de esto. Tenemos que pensar que durante este gobierno ya hemos pasado por 3 intentos de acusaciones constitucionales, uno a Isquia Siches, el que recién pasó con Giorgio Jackson la semana pasada, y ahora de manera inédita, ¿cierto? Por segunda semana consecutiva, lo de la exministra Marcela Ríos, donde ninguna de las 3 acusaciones ha prosperado, lo cual imagino que ahora debe ser un balón de oxígeno importante para el gobierno previo al receso parlamentario. Pero por otra parte también denota la división que existe dentro de la derecha, es decir, hay 2 almas dentro de la derecha, una la que es republicanos y la otra la que es de Chile Vamos. Y ahí también hay ciertas diferencias y rencillas políticas que han surtido efecto también en la división de los votos de ambas acusaciones constitucionales. Así que también hay que hacer una radiografía sobre esto, pensando en la división que existe al interior del mundo de la derecha, donde no es una oposición cohesionada, y es un elemento también importante a destacar. Ya, ahí está entonces la falla o la explicación de la falla en la que uno pudiera, yo no sé si realmente en el fondo califica para estrategia, pero uno pudiera pensar era la estrategia de la derecha, porque tú terminas hablando de un balón de oxígeno para un gobierno que ha estado muy debilitado, que ha estado muy complicado, donde el tema de los indultos ha sido súper profundo, y finalmente el gobierno se anota un triunfo. Ahí la derecha, me imagino, tendrá que hacer su mea culpa porque salió, ¿cómo es? Fue por lana y salió trasquilado, digamos, no resultó esto. Sí, efectivamente. De hecho, el gobierno había tomado un poco más de control, sobre todo en las relaciones con el Congreso. Y ocurre esto de los indultos, donde para al menos no se cayera la acusación del ministro Jackson, que era como la más peligrosa, por llamar de alguna manera, para el gobierno, la ministra Analía Uriarte invirtió todo su capital político para que esa acusación finalmente se desestimara. Y de hecho lo logró, digamos, la ministra en cuanto a su gestión política para mover los votos, donde este intento de acusación constitucional fue orquestado por republicanos, y ahí se genera una grieta entre republicanos y Chile Vamos, donde parlamentarios de Chile Vamos deciden votar en contra de la acusación constitucional, y ahora esto se da vuelta donde republicanos básicamente, por una pasada de cuentas, por llamarlo de alguna forma, vota también en contra de la acusación constitucional contra la ex ministra Ríos. Entonces creo que acá también está que el gobierno logró, la ministra Uriarte en la acusación de la semana pasada logró coordinar bien las acciones con la oposición, pero por otro lado también hay un aprovechamiento, digamos, de la división que se ocasionó a raíz de esto dentro de la derecha, y creo que ahí la acusación de la ministra Ríos efectivamente era más viable que se cayera, y terminó ocurriendo. De hecho, fue por una amplia diferencia de votos que no consiguió pasar al Senado la acusación constitucional. Así que nos encontramos con un gobierno, ¿cierto?, pasando por un momento muy difícil, pero también con una oposición dividida, básicamente. Así que hay 2 almas, tanto en el gobierno como en la oposición, que es lo singular de este periodo. Sí, es bien impactante eso. Ahora, me quiero quedar con lo de la oposición y esta estrategia fallida, para preguntarte cómo lees tú esta movida de republicanos y esa fisura que tú dices existe entre esta, que sería como la extrema derecha, y la derecha histórica o más moderada, pensando, y no sé si vas a estar de acuerdo con lo que yo te voy a decir, pero que en el fondo en el gobierno anterior yo sentía que toda fisura se lograba como sobrellevar, o había un tema que era superior, que era el todos contra Piñera, como que había una mirada unificada de la molestia que generaba la figura de ese presidente. Hoy día pareciera ser que eso no se dio,
porque Republicano al final sí termina, yo creo que conscientemente, entregándole este triunfo al gobierno, y ahí uno se pregunta por qué. ¿Qué es lo que busca ganar Republicanos? ¿Qué es más fuerte que dificultarle las cosas al gobierno? Que para Republicanos, de todas maneras, igual es un objetivo, entiendo yo, o no están conformes con el gobierno, a eso quiero llegar, digamos. Sí, o sea, tenemos que pensar que Republicanos tiene una manifiesta intención presidencial para el próximo periodo, es decir, el intentar levantar esta acusación constitucional y sacar a una persona relevante para lo que es el círculo de hierro de Gabriel Boric, En el caso de como Jackson. fue Giorgio Jackson, exactamente, que en lugar de salir del gabinete, digamos, de manera formal y no estar dentro del gobierno, lo sacan de las Express, lo ponen en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, así de importante es para el presidente Gabriel Boric la figura de Giorgio Jackson, en vez de tener un destino similar a como ocurrió con Isquia Siche. Y bueno, y además Jackson también, la gran diferencia es que tiene una espalda política un poco más grande al estar apoyado por un partido. Pero acá lo que ocurre, ¿cierto?, derechamente, con esta acusación constitucional, ¿verdad?, es que al final de cuentas vemos que está por un lado Chile Vamos y por otro lado Republicano, y esto va a cobrar más relevancia todavía porque se tienen que conformar las listas para las elecciones pensando en el Consejo Constitucional. Entonces ahí está todo el dilema, básicamente, si la derecha va a ir en lista con los republicanos en lista única o van a ir en lista separada. Entonces ahí se empiezan a generar incertidumbres sobre cuál va a ser la estrategia electoral de la derecha, pero lo que busca Republicanos con estas acciones lisa y llanamente es ganar exposición, intentar votar a un ministro que es importante para el gobierno, cosa de que sus figuras, ¿cierto?, que agarren crédito como las articuladoras de hacer caer a un ministro, digamos, de notoriedad importante como lo es Giorgio Jackson, y por otro lado crecer pensando en las expectativas presidenciales que tienen para el próximo periodo. Así que todo esto está pensado, digamos, en una estrategia de mediano plazo, donde no es un secreto que José Antonio Kast va a ser candidato presidencial probablemente, de no mediar algo muy extraordinario. Rodrigo, ¿y no es una forma de Republicano de tratar de hacerse indispensable o al menos obligar a esa derecha tradicional, a esa derecha de centro derecha hoy día, a validarlos? Te lo pregunto porque aquí hay una devuelta de mano, porque no se alineó esa centro derecha con la acusación en contra de Giorgio Jackson, y entonces ahora ellos dicen: nosotros no nos vamos a alinear en el tema de la ministra o ex ministra Ríos a estas alturas. ¿No es una forma de presionar para ser validados dentro de la derecha? Pensando, y perdón que me alargue, que desde la derecha también han criticado mucho que el socialismo democrático en su momento se abriera y empezara a validar a un proyecto mucho más de izquierda, que es el que hoy día nos gobierna. Dicen: no queremos que eso nos pase, vamos a aislar a la extrema derecha, pero aquí pareciera ser que desde lo pragmático, Republicanos empieza como a incidir y a demostrar que tiene una fuerza importante. No, efectivamente, y además que la contingencia nacional, por llamarlo de alguna manera, levanta un poco o enarbola las banderas de Republicanos, sobre todo con el tema de la crisis migratoria, la crisis de seguridad, ¿cierto? Que finalmente uno, sea la encuesta de opinión pública que uno mire, son los principales temas que le importan hoy en día a la opinión pública, incluso por sobre temas como pensiones o el mismo proceso constituyente. Por lo tanto, Republicano va a seguir enarbolando esas banderas. Ahora, efectivamente está el paso que tuvo que dar el gobierno de Gabriel Boric hacia el centro después del plebiscito, que llevó incluso una rearticulación importante de su gabinete, incluyendo a figuras de mayor tonelaje político pertenecientes, ¿cierto?, más al mundo de lo que es la exconcertación, y eso significó un paso más bien hacia el centro. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer Chile Vamos, ¿cierto? O sea, yo creo que finalmente lo que ocurrió con estas acusaciones constitucionales no va a determinar necesariamente lo que va a ocurrir para las elecciones, por ejemplo, del Consejo Constitucional. O sea, la derecha, o incluso entre la misma Renovación Nacional y la UDI, han tenido diferencias importantes en el pasado, pero después pragmáticamente conforman lista unificada para competir en lo que es elecciones legislativas, lo que ocurrió también, digamos, en las elecciones del pasado proceso constituyente. O sea, la derecha finalmente, a la hora de intentar sumar votos, siempre ha sido práctica. Así que yo creo que esto que va a ocurrir es un antecedente con lo de las acusaciones constitucionales y la división, pero no creo que sea determinante. Puede que al final del día la derecha, en lugar de aislar a Chile Vamos, va a haber la oportunidad de un gobierno débil, ¿cierto?,
donde probablemente sus figuras de cara a las próximas elecciones del Consejo Constitucional no van a estar muy bien fortalecidas, sumado a que hicieron campañas juntos, ¿cierto? Chile Vamos con Republicanos por el rechazo, así que tal vez, digamos, los aspectos pragmáticos van a terminar siendo más importantes de cara a tener una mayor representación y pensando también en ser mayoría para el proceso constituyente que se nos viene. Así que yo creo que esto es un antecedente, pero no creo que sea determinante para lo que es el futuro electoral de la derecha, por lo menos en términos de estrategia. ¿Y en el oficialismo ves la posibilidad de una lista conjunta, ya que estás haciendo también la proyección de lo que va a pasar con las listas para elegir a los consejeros constituyentes? Porque aquí ha habido una discusión intensa, están resonando así como de telón de fondo las declaraciones de Guido Girardi, que decía que ir juntos es ir básicamente en la lista de los indultos. Después de que el gobierno tiene estos dos triunfos con las acusaciones constitucionales, que uno diría, bueno, sale un poquitito fortalecido en medio de un momento muy difícil, ¿logrará liderar esa unidad el presidente de la República, que es quien finalmente gobierna estas dos coaliciones? Se vuelve complejo porque aquí volvemos al tema de las dos almas dentro del oficialismo, donde hay una posición más de izquierda y querer mantenerse, ¿cierto?, con el programa original, y que probablemente esté un poco más sentida con el presidente al dar este giro al centro. Pero por otro lado, un socialismo democrático también que tiene sus diferencias tanto generacionales como ideológicas con el mundo del Frente Amplio, donde una generación más fresca, más joven, ¿verdad?, con más inexperiencia, ¿cierto?, donde han cometido errores, digamos, no forzados, pero al mismo tiempo también las izquierdas, al final del día, les cuesta ser más pragmáticas. Lo vimos, por ejemplo, en la conformación de las listas para la pasada elección del proceso constituyente, lo vimos para las elecciones parlamentarias, bueno, aunque para el pasado proceso constituyente, bueno, finalmente pese a ir divididos, la derecha no logró el poder de veto suficiente, pero claro, ahí estaba la figura de un presidente Piñera que tenía una baja aprobación, ahora se puede dar a la inversa, así que veamos qué es lo que va a ocurrir. La verdad es que es difícil anticipar un pronóstico porque la izquierda tiende a ser menos pragmática, sobre todo ahora que existe la pelea por el discurso de hacia quién apuntar, ¿verdad? Hacia el electorado que sacó, digamos, electo, valga la redundancia, a Gabriel Boric, o básicamente apuntar a un electorado más centrista, más moderado, sobre todo pensando que ahora tenemos elecciones con voto obligatorio y el pasado plebiscito mostró que estamos apuntando hacia un giro más hacia el centro, así que la verdad que es difícil de anticipar, y sobre todo en este récord histórico, por llamarlo de alguna manera, donde a la izquierda le cuesta ser más pragmática. Así que veamos qué es lo que va a ocurrir, pero si miramos las reglas electorales, lo más conveniente es que compitan en lista unificada, sin duda. Hay aquí una premisa que yo creo que puede ser importante al momento de que los partidos del oficialismo decidan si ir juntos o separados. Hay quienes plantean que la elección de los próximos consejeros constitucionales podría ser una especie de referéndum, como una opinión de la ciudadanía en torno a la gestión que está haciendo el gobierno. ¿Tú suscribes esa tesis? Porque también ahí uno diría, bueno, un gobierno que está bien evaluado tendría más capacidad de alinear a sus filas y a lo mejor presionar a que vayan juntos, pero un gobierno que está en problemas, según las encuestas con baja popularidad, a lo mejor va a tener mucho más problemas de unificar criterios. O sea, efectivamente, por ejemplo, tenemos la experiencia de las elecciones nuevamente del pasado proceso constituyente, donde la derecha siquiera logró el tercio para vetar por sí misma iniciativas de norma, y además ocurrieron las elecciones de gobierno regional en ese periodo, donde la derecha solo ganó en la Araucanía. Y estábamos hablando de una pasada administración también con un nivel de popularidad muy bajo. Acá también, o sea, el presidente Boric está promediando entre el 23 y el 25% en las encuestas de opinión pública. A eso le sumamos también que tenemos ahora voto obligatorio, donde va a sumar, digamos, donde va a votar mucho más gente que en las pasadas elecciones. Así que claramente la popularidad del gobierno va a ser fundamental en el destino que tenga el oficialismo en estas elecciones. Pero dicho sea de paso, también hay que tomar en cuenta que no hay mucho entusiasmo por este proceso eleccionario. Incluso va a costar encontrar figuras que quieran ser candidatas para una instancia que va a tener un mandato muy acotado, y que dicho sea de paso, por las inhabilidades legales que esto va a generar, muchas candidaturas van a preferir apostar por las elecciones de 2024 y 2025, así que es un panorama también bastante complejo, donde ahí también el tema de la lista única va a ayudar a subsanar, ¿cierto?, la falta de interés de las propias candidaturas también por asumir
este desafío. Así que digamos que hay muchos aspectos dando vuelta que vuelven bastante complejo el escenario político pensando en cómo afrontar las próximas elecciones. Rodrigo, me imagino que depende de la capacidad de tolerancia a la presión que pueda tener cada presidente, pero evidentemente en el último tiempo ha crecido la presión sobre el presidente Boric de hacer cambios, ajustes de gabinete. Algunos incluso ven que está bien relacionado con el tema de los consejeros constituyentes o constitucionales, porque para ir juntos también se reclama desde el socialismo democrático que debiese haber más equilibrio dentro de la participación en el gobierno. Sabemos que ahí prima en los cargos de confianza y demás poder apruebo dignidad por sobre socialismo democrático. ¿Tú ves que el presidente inevitablemente va a tener que llegar a hacer ajustes para, no sé si un nuevo tiempo, una nueva etapa, con los indultos como un flanco abierto y ahora todo el flanco que se abrió en Cancillería? Posiblemente sí, o sea, la experiencia reciente del gobierno en el pasado plebiscito, donde hubo un bullado cambio de gabinete, donde se vinculaba que la popularidad del gobierno estaba amarrada a la opción apruebo, y bueno, el presidente Boric finalmente dijo que el día después, es decir, el 5 de septiembre, iba a hacer su cambio de gabinete. De hecho, lo hizo. Ahora probablemente lo que se debe estar conversando es que el cambio de gabinete tiene que ser en un periodo de tiempo razonable antes de las elecciones, no solamente para lo que es la distribución de cuotas político-partidistas en la conformación, ¿cierto?, de los ministerios, sino que también pensando en el destino de las elecciones, porque finalmente nadie quiere perder pese a todo lo que tiene que ver con el momento actual por el cual está atravesando el oficialismo, sin duda. Pero al final de cuentas creo que el tema del gabinete en su forma actual no está cerrado. Probablemente el mes de febrero va a ser un periodo de reflexión también para el gobierno, y también está la experiencia reciente del error que implicó el postergar un cambio de gabinete que ya se sabía, digamos, desde hace tiempo, pasada un hito tan importante como un plebiscito y ahora las elecciones. Creo que tienen que aprender de la experiencia reciente e intentar hacer cambios que ayuden por lo menos a mover la aguja electoral, al menos en teoría. Ya, ¿cómo ves tú la situación actual del gobierno? ¿En qué condición está? A raíz, te insisto, del flanco que se abrió con los indultos, donde se reconocen desprolijidades, pero ahora empiezan las desprolijidades en otras materias como Cancillería. Ayer incluso figuras concertacionistas, históricas de la centroizquierda decían es que cuando ya empieza a sumar desprolijidades, estamos hablando de algo mayor, o sea, de un problema, de un desorden. Sí, es que eso es lo más llamativo, digamos, de esta administración, que claramente carece de experiencia, ¿verdad? Donde está por primera vez en el gobierno y además con un componente joven y con poca trayectoria en el sector público en general. Ahora, el tema está también en que el gobierno comete estos autogoles y errores no forzados en una situación donde vemos que la derecha, la oposición, se encuentra dividida y que eso no genera los incentivos necesarios como para que el oficialismo se unifique y actúe de manera cohesionada. O sea, tenemos polémicas, por llamarlo de alguna manera, con una frecuencia prácticamente semanal. Estamos en el mes de enero, donde habitualmente el mes de enero es un mes políticamente tranquilo, solo superado por febrero porque estamos en el receso parlamentario, y tenemos el tema de las acusaciones constitucionales, indultos, ¿verdad? Y ahora estos audios que se filtraron desde Cancillería, donde denota no solamente la desprolijidad de la canciller, que eso no hay duda, sino que también el problema de las confianzas, donde se supone que era un grupo de trabajo formal en un ámbito privado y de confianza, y tenemos estas filtraciones también de audios que generan momentos tensos y errores, digamos, de manera completamente innecesaria, donde, digamos, por suerte para el gobierno, el presidente argentino le bajó el perfil, pero finalmente esto genera, digamos, cierta reticencia a estos errores no forzados que obviamente podrían evitarse. Y repito, deberían centrarse más en el aprovechamiento de una oposición que se encuentra totalmente dividida, pero claro, el gobierno básicamente tiende a cometer estos quiebres y sin que nadie que los esté presionando o acorralando. Así que la verdad de las cosas es que llama bastante la atención, pero eso también se debe a la falta de experiencia dentro de lo que es el gobierno y bueno, también la falta de experiencia más reciente de lo que tiene que ver con el manejo de la Cancillería. Ya, ¿y cómo ves tú la relación entre el gobierno y la oposición? Porque tú me hablas, claro, es cierto, la oposición está dividida, pero también sabemos que este es un gobierno de minoría y necesita los votos para lo que yo creo preocupa a la ciudadanía. Tenemos una mesa de seguridad que después de los indultos se quebró. Tenemos reformas estructurales que están hoy día en la agenda y que
se tenían que hacer, no sé, hace 3 gobiernos, la de la salud, la de las pensiones, está la reforma tributaria. O sea, aquí se requieren los acuerdos. ¿Tú ves un clima para que esos acuerdos lleguen o los acuerdos hoy día se ven más difíciles que, por ejemplo, el año pasado? Porque este año partió muy intenso en materia política. Sí, efectivamente, o sea, es un enero muy raro a lo que estamos acostumbrados, la verdad de las cosas. Pero por otro lado también, por ejemplo, lo que ocurrió a raíz de los indultos, me parece que el acuerdo por la mesa de seguridad penda de un hilo, me parece un error estratégico, digamos, importante por parte de la derecha. Creo que la derecha comete un error al bajarse, sobre todo porque temas vinculados a economía y seguridad son temáticas o tópicos que le son más naturales a la derecha, entonces son oportunidades ahí para tomar control, para ganar protagonismo, para poner los puntos sobre las IES, y creo que la derecha, digamos, tendría que aprovechar esas oportunidades. Por el lado del oficialismo, la agenda legislativa avanza de manera lenta, obviamente, pero ahí tenemos a una ministra del Trabajo que por lo menos no está tan mal evaluada en comparación a otros ministros. Tenemos a un ministro Marcel también que tiene un capital político importante y que ha tenido un rol fundamental como articulador de acuerdos, ¿cierto? Y allí también una ministra del Interior, ¿cierto? Carolina Toá, que también ha logrado un nivel de consenso en las relaciones con la oposición, es decir, se está trabajando la verdad de las cosas. Entonces, estos errores que ocurren desde Palacio, ¿cierto? Errores digamos, que son completamente evitables, por decirlo de alguna forma, entorpecen esta gestión política en las relaciones con la oposición, que penden de un hilo, dicho sea de paso. Entonces, la verdad de las cosas es que ojalá, digamos, por el bien de la ciudadanía en ese sentido, el gobierno logre articular ya un discurso y una estrategia coherente entre las dos almas que lo habitan, para el avance de los proyectos de ley en una situación de minoría. Pero repito, ahí hay figuras claves como Marcel, la ministra Uriarte y también Carolina Toá, la ministra del Trabajo, que han logrado mover la agenda legislativa, pero todavía en etapas muy iniciales, dicho sea de paso. Así que yo creo que a partir de marzo vamos a ver qué es lo que ocurre con estas reformas, y dicho sea de paso también la agenda legislativa ya va a ser como una suerte de test para comenzar a levantar otras figuras que pudieran ser posibles precandidatas para las próximas elecciones presidenciales. Yo sé que suena un tanto lejos, pero cuando un gobierno es impopular ya empiezan a surgir figuras, ¿cierto?, a tomar posicionamiento pensando en lo que puede pasar para el próximo ciclo o periodo presidencial. Bien, pues Rodrigo Espinosa, director de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un muy buen día. Ustedes, un placer, que estén muy bien, Carla.